Hola a todos, bienvenidos a los podcasts de MT Pro y Major Mag. Bienvenidos a un podcast, pues bueno, hoy especial porque es una entrevista. Es una entrevista en la que vamos a hablar con Guillermo de Portugal, que es ni más ni menos que la persona encargada de sacar adelante año tras año el Festibike. Pero bueno, no solo vamos a hablar de él, sino que vamos a hablar pues, de lo que es el evento, la feria ya decana, ya veterana del mundo de la bici en España, que es el propio Festibike. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Aquí estamos un poco ya preparando Festibike y con muchas ganas, la verdad. Ya 2 meses, macho. Sí, cómo pasa el tiempo. La verdad es que empezamos ahí en enero a darle forma y lo que nos pasa un poco siempre, ¿no? Que al final, como está el verano de por medio, al final son 2 meses, pero al final es un mes práctico, porque al final las vacaciones y el verano hace que te encuentres con Festibike justo ya después de este periodo vacacional. Hasta la gente de eventos tiene vacaciones. Deberían tener. Deberían. Oye, hoy sabes que quedamos en que quería grabar un podcast sobre cómo se monta una feria, como Festibike, pero hoy no. Hoy vamos a hablar un poco, a lo mejor también un poco sí, pero un poco de la historia de Festibike, porque una de las cosas que la gente seguramente sabe, y si no, pues debería saberlo, es que ¿cuántos son ya? ¿22 años de Festibike? Sí, 23. El año de la pandemia nos ha a todos desubicado un poco, pero en principio siempre hemos ido con los años naturales, porque empezó el primer Festibike fue en el 2001. 2001 y empezamos ya a repasar en el Escorial. El Escorial, efectivamente. Yo ahí todavía, bueno, era corredor profesional de mountain bike todavía. ¿En Coronas? Sí, De exactamente. hecho, tenemos aquí al lado un maillot del Coronas. Sí. Aquí es la historia del mountain bike. Y... Sí, lo voy a explicar porque estamos en la Lab, en uno de los despachos, y tengo a mi derecha el maillot de Coronas. Y a la izquierda tengo una foto de la última Copa del Mundo que se celebró en Madrid. Que bueno, la última Copa del Mundo que se celebró en España, si no recuerdo mal, la de 2012. No fue en 2012. ¿Fue en qué año? La última... La última Copa del Mundo. En la Casa de Campo. Pues, yo creo 2009. 2009, ¿verdad? Sí. Pues ahí tengo la foto, ahí con la salida. Hombre, es que a ver, el ASLAB nació con el mountain bike. O sea, al final, antes de ser ASLAB, era el equipo Coronas de mountain bike, 2 años, y luego ya Coronas también decidió, le gustó mucho el tema del mountain bike, tener un equipo, pero quería también tener un circuito, y entonces, bueno, a raíz de ahí, de tener el circuito, pues entonces ya los 3 socios, Fernando, Diego y Jesús, decidieron pues crear la ASLAB. Una época de paradojas, ¿eh? Tuvimos a JB, tuvimos a Coronas en el ciclismo, tenía su rollo. Sí, hemos salido de una generación muy fastidiada. Yo me acuerdo que decíamos lo de no fumes, pero si fumas, fuma Coronas. Bueno, no era mal lema. Oye, eso, 2001, el Escorial, tú entonces todavía eras corredor, todavía no estabas en... Pero bueno, supongo que te habrán contado porque a mí una de las cosas que me interesa saber es en qué momento alguien decide hacer Festibike. ¿Por qué? Es decir, ¿de dónde surge? ¿Es una idea loca o simplemente la constatación de que España ya en el 2001, después de todos aquellos locos 90, necesitaba un evento? No sé, ¿cómo surge la cuestión? Yo creo que ahí fue un poco Manuel Fontán, que entonces era comercial en Motorpress, pues al final con una reunión con las Lab, pues un poco se decidió, ¿no? O sea, por un lado Manolo tenía todos los contactos del mundo de la bicicleta y luego pues las Lab organizaba eventos y pruebas deportivas, entonces al final pues uno entre ellos un poco pues empezaron a masticar lo que podía ser una feria activa y dinámica del mundo de la bicicleta, y lo que tenían claro al principio que tenía que ser en la sierra, en una zona pues que la actividad también pues fuese algo prioritario y que tuviese mucha calidad también todas las pruebas. Y el Escorial, pues posiblemente creo que es el sitio perfecto para hacerlo, pero también mucha gente por aquel entonces pues ya estaban Jorge León, Alberto León, Óscar, que es ahora director de las Lab, también vivía en el Escorial, entonces bueno, conocían, tenían ahí contactos y tal, y todos sabíamos que era el sitio perfecto, ideal para... De hecho, allí también organizamos una Copa del Mundo. Hubo una Copa del Mundo que se organizó en el Escorial, de hecho, en la misma explanada donde luego se organizó Festibike. Entonces es algo que se masticaron un poco entre ellos. Al final Manolo traía todos los contactos y lo que era el aspecto más comercial de la feria, y como te he dicho, y luego las Lab, pues toda la parte más de organización de eventos y de pruebas, y ahí nació Festibike.
una feria que, pues no me acuerdo, yo estuve en esa, yo creo que estuve en esa o en la del año siguiente, pero me acuerdo que era muy distinto a lo que había ahora. Era más, como, es decir, no había, digamos que no había stand, era más carpa a carpa. No estaba, digamos, era todavía el mountain bike era un deporte, o sea, bueno, una industria, un sector un poco más carpa a carpa. Sí, además, ¿sabes lo que pasa? Que al final yo creo también que al principio se le dio más importancia a las pruebas casi más que a la zona Expo. De hecho, por ejemplo, que yo era pues entonces era también verano, entonces claro, era la época de verano se hacía las mismas fechas, después de los primeros fines de semana de septiembre, y entonces era un secarral. Y claro, todas las carpas, todo estaba sobre un sembrado. Entonces al final, pues por ejemplo, todos los expositores se quejaban que había polvo, que el polvo se metía en las carpas, pues también ensuciaba todo el material y lucía poco, ¿no? Entonces al final también, bueno, pues ahí empezó un poco Festival y luego fue evolucionando, pues también un poco, pues a expensas un poco también lo que demandaba el sector, el mundo de la bicicleta, y luego también todos veíamos que la parte lúdica y la parte de actividad era muy importante y esencial en lo que era el evento. Pero la verdad es que el enclave era perfecto, el marco que había además porque estaba muy cerca del Escorial, o sea, estaba casi en el pueblo de San Lorenzo del Escorial, y estaba muy bien para todos, para luego pues, para las pruebas que pues, había maratón, y de hecho... Y marchas había también. Sí, es que de hecho el programa de actividades que había en los primeros festivales era inmenso, o sea, era de hecho, yo me acuerdo, yo llevo 15 años como director, pero al principio, y sobre todo cuando lo cogí yo, o sea, es que el programa era infinito. O sea, era de todo tipo de actividades, o sea, de descensos sin cadena, o sea, pues se juntaron aquí todos los tres socios y empezaron a cada uno a decir una cosa y la verdad es que era... Pero la verdad es que, bueno, es un poco el principio de Festibike y yo creo que desde el principio, la verdad es que yo creo que fue luego ha ido evolucionando, por supuesto, pero creo que el comienzo fue la etapa del Escorial, los 3 años del Escorial, la verdad es que estuvo muy bien. La etapa salvaje. Sí. Luego pasa a Tres Cantos. Sí, yo creo que también un poco, como te he dicho, al principio la sierra estaba muy bien tal, pero aquí también lo que es muy importante, una parte muy importante era el público, que aquello pues se petara, o sea, al final que hubiese mucha gente, tanto profesional como público final, y claro, al final había que traerlo un poco más a la capital, más cerca de Madrid ciudad, entonces el Escorial está muy bien, pero quieras o no, pues son ya casi 50 kilómetros, está bien ubicado y luego hay buen transporte público para ir tal, pero 50 kilómetros al final a la gente pues le cuesta más, ¿no? Entonces al final la idea de llevarlo a Tres Cantos también es un poco pues acercarlo a la ciudad, pero sin perder ese carácter también de todo eso que decíamos de la actividad, dinamismo, y al final también desde Tres Cantos pues podías tener tu marcha de cicloturista, marcha de mountain bike, y luego bueno pues la verdad es que parque que hay allí en Tres Cantos estaba bien, también daba mucho juego, pues tenía también su espacio ferial, la zona un poco no es recinto ferial, pero sí una zona un poco que sí cumplía con las bueno, pues un poquito las necesidades que pedía Festival, y fueron también otra etapa que yo creo que estuvo muy bien. El mismo sitio en el que ahora está el Bike Park de Exactamente, Tres Cantos. justo. Saludos a Adri Parro y compañía. Oye, pero también supongo que en ese momento yo creo que todos los que íbamos a Festival que empezamos a ver que había poco a poco empezaba a haber otra tendencia que era, vale, sí, actividad, pero cada vez las marcas empieza a haber más presencia de la industria, sobre todo más presencia intentando también mostrar producto. Yo creo recordar que en aquel momento también digamos que Festibike, si no recuerdo mal, corrígeme, porque yo en aquel entonces todavía no estaba en la prensa especializada, pero creo que estaba Eurobike y luego también Festibike se utilizaba para que algunas cosas que se habían visto ya adelantado en Eurobike también aparecían en Festibike a nivel nacional. Sí, sí era así, porque al final, porque Eurobike siempre ha sido primeros de septiembre, finales de agosto, y entonces nosotros como Festibike en aquella época íbamos a la tercera semana de septiembre. Entonces sí, o sea, al final era la feria, es verdad que las novedades se presentaban en Eurobike, pero aquí a nivel nacional era Festibike. Y luego hay una cosa también que marcaba mucho Festibike, que entonces las programaciones muchas se hacían en Festibike. Porque ahora ya, pues bueno, las empresas grandes tienen ya sus redes comerciales y cuando llegan a Festival ya tienen todos los deberes hechos. Al final también es más, actualmente es más un evento de relaciones públicas, más que quizá los pequeños y medianos siguen aprovechando también para hacer programaciones y ese contacto con los dealers, pero entonces sí es verdad que había una programación, de hecho, si contratabas
lo hacía los pedidos en Festibike, teníamos unos precios especiales, entonces al final también eso ha ayudado mucho a que se juntara la Cuando industria. empieza a ver el Festibike, la parte de negocio de Festibike, bueno, para que los que nos escuchan seguramente no saben lo que son las programaciones, pero básicamente las programaciones son que las tiendas, sobre todo antes, ahora como decimos, pues ahora también, pero menos, pero en aquel momento digamos que se presentaban las novedades en Eurobike o en la feria que correspondiera, que generalmente era Eurobike en el caso de Europa. Luego las tiendas se juntaban con las marcas y la tienda le decía a cada una de las marcas con las que trabajaba, oye, quiero tantas bicis, quiero tanto producto, y eso se programaba, por eso de bien las programaciones, se programaba a lo largo del siguiente año y se llegaban a unos acuerdos comerciales por volumen, por entregas o por lo que sea. Sí, además era una programación anual, como tú has dicho. Claro, es decir, tú apostabas al año y luego, bueno, pues si necesitas algo extra, pues ya lo tenías, pero con otro precio. Aquí el arte era no quedarte ni corto ni largo de producto. Pero bueno, era cómo funcionaba. Bueno, en cierto modo también sigue existiendo también esa parte de programación. También es verdad que en aquellos momentos es que todo se presentaba en una fecha. Ahí sí que llegué yo ya digo, cuando empezaron las marcas a hacer lanzamiento primavera, lanzamiento, incluso había resistencia de algunas marcas que decían que eso no era bueno. Es también el modelo que tenemos ahora de presentaciones a lo largo de todo el año, viene heredado de otras industrias como la moto, el automóvil, que van presentando productos, mientras que el mundo de la bici era todo en septiembre, toda la novedad, todo, y ya está. Lo que pasa es que yo también creo que era ya inabarcable. Yo me acuerdo del último Eurobike, el primer Eurobike que estuvimos Iñaki Gaben y yo, que todavía había, fíjate, ya nos decían, aquí ya no hay presentaciones y tal, pero sí que había 4 o 5 presentaciones a la vez y era muy loco porque tenías a RockSox presentando en un lado y de repente otra marca presentando al otro, entonces cuánta gente tenías que ir para cubrir aquello, era bastante... O sea, nosotros ya llegamos a unos años flojos, pues imagino que los que les tocó los años salvajes de Eurobike también era muy bestia. No, y el tema de los stands pasaba un poco parecido. Al final, fíjate, cada uno tenía que tener, ¿sabes? Los metros cuadrados que tiene cada marca era inmensa porque tenía que presentar pues, cuántas bicis una marca grande podía tener. Entonces, lo bueno es que no había tantos segmentos de bici, sí, porque si no ahora mismo, si ahora estuviésemos con tantos segmentos y si hubiese gama anual, vamos, los stands habría que tener una feria por marca. Pero claro, se presentaban a lo mejor, pues en cada stand a lo mejor había como 20, 25 bicicletas y entonces, claro, era la presentación de toda la gama. Entonces eran stands con mucho producto y luego, claro, más tiempo para dedicar a cada dealer y para presentar y para enseñar todo el producto. 4 años en Las Rozas y de repente a Tres Cantos. ¿Por qué se mueve Festibike de Las Rozas? O sea, de Escorial a... Perdón, del Escorial se mueve a Tres Cantos y de Tres Cantos a Las Rozas. Exactamente, sí. He hecho ahí una... Sí. ¿Por qué hacéis ese movimiento? Yo creo al final también es no repetirte, hay que cambiar un poco también. Es como... Te das cuenta que al final también cuando aunque tú quieras cambiar cosas, aunque tú quieras no repetirte, no hacer el copia-pega, cuando estás mucho tiempo en un mismo sitio, al final es difícil que cuando llegue el público, lleguen las marcas, no sea un poco más de lo mismo. Entonces también nos sirvió un poco también el pasar del Escorial a Tres Cantos, que al final el efecto novedad también de la ubicación, la localización, pues es importante, pero a nivel un poco de encontrarte en un sitio nuevo. Y luego todas las pruebas, pues por ejemplo, la cicloturista o la de mountain bike, la nocturna, pues al final también iba a ser por sitios diferentes, porque tampoco puedes sacar rutas tampoco hay tanta variedad en cada sitio. Entonces al final era un poco cambiarnos y luego también, a ver, nosotros durante el año pues íbamos viendo localizaciones, haciendo un poco un scouting hacia dónde podíamos ir, y la verdad es que nos encontramos un recinto ferial y un sitio con muchas posibilidades en Las Rozas, porque al final también pues reúnen, porque tenía un recinto ferial que ya, quizás el primer recinto ferial que te das cuenta que está muy bien acondicionado, es exterior pero muy bien acondicionado y muy preparado también para una feria como es Festibike, con lo que es, por ejemplo, todo el Pinar de enfrente para hacer una serie de actividades, la Sierra Oeste de Madrid, que es también para pues, una cicloturista, una prueba de maratón, pues la verdad es que estaba muy bien. Y luego encima también, pues bueno, pues hay muchos que trabajamos en las Lab, que vivimos por esa zona y conocíamos muy bien, lo teníamos trillado todo lo que son todos esos recorridos, ¿no? Entonces al final era, bueno, además te das cuenta, siempre fueron así, 3-4 años en cada localización y luego movernos. Uh-huh.
Oye, luego sí que hubo ahí un momento de paréntesis, un momento ahí de un poco terremoto, ¿no? Con las ferias en España. Aparece un concepto que, si no recuerdo mal, era Expo Bike, que se hace en IFEMA, que se mueve a IFEMA. Y hay un año en que yo me acuerdo que teníamos 2 ferias en Madrid en la misma fecha. Teníamos Expo Bike en IFEMA y a Festibike también, en lo que estuvo también en la Casa de Campo. Sí, y antes que eso, por ejemplo, también coincidimos, Ociesport, a la cabeza del Barcels, también estuvo también en Cataluña organizando el Bike Show. Es verdad. El Bike Show también, que al final, bueno, pues también fueron 2 eventos también, Festibike, Bike Show, también un poco competencia, pero también, bueno, pues eran fechas diferentes. Sitios también distintos, ¿no? Exactamente. Como pasara con Pues exactamente. Entonces, al final, también son ferias que, al final, a ver, lo que es la actividad es muy parecida, pero como tú dices, si encima es en sitios tan diferentes y tan localizados, además como en la zona centro y Cataluña, y encima en fechas separadas, pues al final pueden convivir perfectamente. Entonces ahí sí vivimos a lo mejor, pero la verdad es que con nosotros, yo creo que las Lapio Sport siempre ha habido muy buena relación, cada uno defendiendo sus intereses, pero siempre yo creo que ha habido buena relación. Y eso que fuisteis rivales. Sí, Albert sí. y tú, Albert en el Liberto Megamo y tú en el Coronas, o sea, Pero es una rivalidad que ha continuado desde los 90. Eso hay mucha gente que lo conoce, pero empezó todo el tema deportivo, o sea, cuando empezamos a competir, competíamos los dos en élite y sí, fuimos rivales en los circuitos. Cuando seguimos Y ya entonces había muy buena relación, la verdad es que siempre he tenido una muy buena relación con Albert. Y entonces sí es verdad que luego, bueno, eso fue también hay una... Fue también, yo creo, un momento en el que las propias marcas, la propia industria, digamos que se ponía sobre la mesa 2 modelos de feria. Un modelo de feria indoor, centrada en pabellones, en IFEMA, y un poco la feria que representaba Festibike, una feria al exterior, ¿no? Era un poco lo que yo detectaba en aquel momento, ¿no? Que había como dos tendencias que en un momento dado se vivieron como 2 cosas que tenían que ser distintas o no distintas, sino que competían un poco la visión. Sí, a ver, al final nosotros estamos hablando, pues cuando estamos hablando de la tercera, cuarta edición de la época de las Rozas, esto es 2012, entonces, a ver, al final veníamos ya de 12 años de Festibike. Yo creo que la gente lo comparaba, o sea, al final las marcas lo comparaban con un Eurobike. Vas a Eurobike y estás en un ambiente indoor que, bueno, pues que todo luce más, tu producto, y entonces, bueno, todos, ¿y por qué no puede ser un Festibike como Eurobike? Entonces, al final, yo creo que nos pasa siempre a todos igual, ¿no? Siempre ves el lado, lo bueno que podría tener si Festibike fuese indoor y en pabellones. Te olvidas de esas cosas buenas que ahora no valoras porque llevas 12 años teniéndolas, entonces no te das cuenta que puede pasar al perderlas. Entonces, sí es verdad lo que dices tú del terremoto, o sea, yo, para que te voy a engañar, o sea, al final fueron años, o sea, cuando ya de repente sale Expo Bike. Luego os unisteis ahí un poco, hicisteis una alianza. Sí, para hacer pero tú dices, al final es que no tienen ni pies ni cabeza, o sea, muchas marcas no entendían nada, nosotros los primeros, pero al final ellos fueron pues un poco una estrategia de choque frontal. Porque es lo que dices tú, organizar la feria también en Madrid y en las mismas fechas, o sea, es que era una cosa, claro, pusimos por meterme también, pero al final también yo creo que fue un poco también lo provocó Expo Bike enfrentar al sector, porque tú tienes que elegir o ir a un sitio, no puedes estar los dos. O sea, si es una semana... ¿Hubo quien estuvo en los dos? Hubo alguno que estuvo en los dos. Recuerdo, los recuerdos, sí. Pero a lo mejor no estás en la que quieres estar, a lo mejor o prefieres estar con mejor presencia, ¿no? Entonces, todo se tensó tanto que la verdad es que fueron años complicados, porque además nosotros pasamos, entre medias hicimos también, de las Rozas pasamos a Casa de Campo. Exacto, sí. Que hicimos la feria en la Casa de Campo, y justo ahí, pues bueno, también al final, a través del propio sector, también a través de AMBE, pues al final yo creo que, bueno, pues no quedó más remedio que sentarnos todos y ver cuál era la mejor opción. Entonces, crisis y luego buscar la unidad. No íbamos a ningún sitio, estaba claro, o sea, que en las Lab también lo veíamos. O sea, es verdad que la crisis a lo mejor venía un poco impuesta pero sí es verdad que también, como tú has dicho, hay una parte del sector también que quería probar irnos a un recinto ferial.
Y cerrado. se probó. Y entonces, bueno, pues dijimos, pues bueno, nosotros tampoco, la verdad es que en las lab pues tampoco había un tema de orgullo ni nada, pues dijimos, venga, pues si también el sector lo apoya y tal, pues vamos todos para allá. Y de hecho, bueno, pues al final hubo una mesa de diálogo, también ahí entró también IFEMA, como parte de este Team Lab. Y entre, bueno, pues entre Expobike, Last Lab, el sector, con un poco liderado por AMBE, pues bueno, pues hicimos, entre todos trabajamos para crear lo que fue Unibike. Y bueno, pues fueron 3 ediciones en IFEMA, y la verdad es que, bueno, pues, ¿qué quieres te diga? Pero, por ejemplo, fue impresionante la respuesta del sector. O sea, al final también todos pusimos de nuestra parte, pero el primer sector, lo que se vivió, sobre todo los 2 primeros años en IFEMA, era una cosa que yo me acuerdo de entrar, cuando estábamos ya inaugurando, que entró a lo mejor una persona pues, que dentro del sector, un medio del sector de toda la vida, y era un comercial y se quedó como diciendo, no entiendo nada. O sea, esos stands pues de 400 metros cuadrados, con un despliegue, con unos montajes de diseño, con unos presupuestos altísimos que la verdad es que, ostras, pues sorprendió a muchos, ¿no? Entonces, pero es verdad o sea, me acuerdo que, por ejemplo, que fueron personas también relevantes en el mundo de otros sectores, del automóvil, de la moto, y alucinaban pues, que el mundo de la bicicleta, la industria de la bicicleta, pudiese tener una feria con esa calidad y esa cantidad de metros cuadrados y pabellones que llenamos con la feria de la bicicleta. Es cierto, yo lo que creo que también ahí hubo un momento en el que, bueno, también es mi percepción, ¿no?, personal, es que había efectivamente unos stands brutales, pero luego había otras, se notaba que había otras marcas que les costaba mucho seguir ese ritmo, porque claro, había como una competitividad muy grande, y entonces las marcas a lo mejor que no tenían tanto potencial, claro, les costaba estar en igualdad de condiciones en la Free. También yo un poco la sensación, y corrígeme si me equivoco, es que fue un esfuerzo enorme, pero que también dejó un poco exhausto a lo mejor al sector, ¿no? Que fue como demasiado, meter demasiado ahí, no sé cómo explicarme, pero que fue como un gran esfuerzo. Y yo un poco lo que vi es que, como tú dices, los 2 primeros años fue muy espectacular, pero el tercer año ya como que había un ambiente ya de llegar cansado a meta, de llegar exhausto a ese concepto de feria. No, estoy contigo, o sea, al final además lo decíamos todos, al final el efecto se engorilaron un poco todos, ¿sabes? Al final era, venga, y un poco un pulso entre marcas, ¿sabes? A ver quién tenía más potencial. Es algo que pasa en otras ferias. Yo me acuerdo en las ferias del automóvil pasaba un poco eso, claro. Y entonces, pues fue un poco, yo creo, sinceramente creo que fue desproporcionado, pero bueno, pero el efecto fue bueno. El efecto fue bueno porque justo lo que tú has comentado, yo me acuerdo que veía gente que venía también, gente que nosotros en nuestra empresa pues también tenemos medios de motos y tal, y claro, venía gente del mundo de la moto que se había pasado por la feria y nos decían, madre mía, pero si esto está mejor que los salones de motos, es un espectáculo lo que he visto en IFEMA este fin de semana. Lo que pasa, claro, que tenían efectos secundarios, al final había ¿sabes? Al final todo eso es verdad que al final era un presupuesto, pues que al final el presupuesto que dedicaban pues un departamento de marketing de esas marcas a la feria, pues no sabría decirlo, pero claro, se iban muchísimos recursos por ahí, entonces al final también se dieron cuenta que por ahí no iban, pero pasa que en el momento que lo arrancas, ¿cómo das marcha atrás a todo eso? Es complicado, entonces entre que había muchos recursos metidos en la feria por parte de las marcas, y luego también pues el resultado... Contacto con el usuario también se perdió un poco, ¿no? Porque... A ver, al final el efecto... pasamos de tener a muchas actividades a de repente IFEMA, por mucho que lo intentes, no es tampoco un sitio como para... Yo al final, cuando nos metimos todos ahí, y primero las Lab y yo como director de Festibike y todo mi equipo de Festibike, cuando nos metimos todos nos remangamos y hicimos todo lo posible para que la feria fuese un éxito y por ejemplo nosotros, nuestra parte, por ejemplo, también no solo de llevar a todos nuestros clientes, sino también todo el tema de actividades que llevamos nosotros, pues intentamos también tener un programa de actividad lo más importante, ¿sabes? Hubo cosas que se perdieron, pero por ser donde era. Pero también el programa de actividades fue también impresionante y completo.
Pero es verdad que al final, por ejemplo, profesionales pues no fueron muchos más. O sea, al final también nos dimos cuenta que ya Festibike pues ya había muchos profesionales, aquí tampoco fueron muchos más. Público final sí notábamos que fue... La primera edición la verdad es que estuvo parecido al último de Festibike, pero sí lo que percibimos, por ejemplo, que el tiempo de estancia del público era menor. Al final un festival tú vas, a lo mejor vas con familia, estás allí, hay más actividad, sitios, estás fuera. Sí. Todos sabemos que los interiores al final es que hasta para organizarse te cansa. Los pabellones y tal, al final te cansa mucho estar. Entonces al final vimos también que la estancia por persona en la feria era menor. Entonces al final también, aunque el efecto de cuánta gente hay, claro, si hay menos gente, pues hay más tráfico. Entonces de ir sí fue muy parecido, pero el efecto de presencia allí fue menor. Pero además allí, como teníamos los tornos, sabíamos perfectamente quién había ido y se contaba muy bien, ¿no? O sea, al final el número era exacto. Y luego también, pues un poco también sondeando con el público, pues el público echa de menos un poco esa feria outdoors, ese espíritu, ese concepto de festival. Y entonces, bueno, pues eso también pues lo que duró. O sea, al final fueron 2 años muy buenos, el tercero ya empezaron a dudar. El sector ya empezó a dudar un poco del efecto Unibike y feria indoor y bueno, pues ya luego pues para el cuarto ya un poco pues se decidió pues bueno, otro ciclo más. Yo creo que al final nosotros, ¿cómo lo planteamos en la SLAB cuando hablamos de festival? Pues un ciclo más. Al final se probó, todos creo que al final pues todos nos convencimos de hacia dónde tiene que ir la feria. Y nosotros, para nosotros como para las LAB, pues otro periodo más, otro ciclo más, de esos ciclos que hemos hablado ahora, pues otro ciclo fue IFEMA. Hombre, es verdad que yo, por ejemplo, desde el punto de vista como periodista, para mí era muy cómodo, porque realmente era mucho más cómodo trabajar. Entre otras cosas, tampoco estabas independizado del clima, no tenías mayor problema y estaba todo como, bueno, tampoco más ordenado, ni simplemente era pues una feria de indoor. Yo creo que pasa como con Eurobike. Bueno, Eurobike es un poco más inabarcable, pero que aparte era cómoda y era abarcable. Pero como aficionado, mi visión como aficionado me faltaba ese espíritu un poco más de actividad y tal. Pues eso, en 2018 aparece o no aparece WeBike, que fue como un intento de evolución, y luego ya, pero eso sí, ya en 2019 vuelve Festibike y vuelve a Las Rozas. Sí, a ver, nuestra idea también era, después de estos años, pues teníamos que hacer ahí un efecto también, había que impulsarlo, ¿no? Había que impulsar la feria, había que comunicarla, y nuestra intención hubiera sido ir a otra localización, porque si no parece que estás yendo hacia atrás. Lo que pasa es que realmente, todos sabemos, o sea, todos tenemos claro que zona centro, la feria si queremos que funcione tiene que ser zona centro, porque es para dar más facilidades a todos. Tampoco la sierra te lo pone fácil a día de hoy, organizar un evento en la sierra. No, y luego cuanto más cerca y luego mejor comunica usted, pues también vas a hacer que la feria sea más grande y vaya más público. Pero sobre todo vimos otras localizaciones y es que no hemos conseguido al final una ubicación para el tipo de formato de feria que queríamos entonces y ahora. Las Rozas cumple con todos esos requisitos y la verdad es que aunque sea un poco, parece que vas para atrás, pero si no tienes nada mejor, pues hay que quedarse también con lo que tienes porque es lo mejor. Entonces al final sí que le dimos vueltas porque yo personalmente fui a ver varios sitios y no me convencían. Y en ese momento era un momento importantísimo y dar un paso mal dado podría haber sido el final de la feria. Entonces preferimos volver a Las Rozas y empezar otro ciclo que la verdad es que también una cosa importante que yo siempre he dicho es que Festibike va en acorde también a la demanda o sea, quién crea un poco el concepto de cada año o cómo se va a presentar la distribución de espacios o qué actividades va a haber. Yo al final también es un poco lo que demanda el sector. O sea, al final nosotros hablamos con todas las marcas, tanto cuando terminemos la feria como a cabo del año. Sí, porque no es ningún misterio para nadie que nos escuche que una feria del mundo de la bici sectorial, quien paga la mayor parte de la fiesta, y nunca mejor dicho, es la industria. Entonces, tienes que mantener un equilibrio que supongo que no será, claro. A veces no será fácil entre lo que quiere la industria
lo que quieren también los ciclistas que van a visitar la feria. Es decir, tienes que mantener un equilibrio. Sí, pero y dentro de la industria también hay diferentes también enfoques. O sea, puntos de vista, ¿no? Claro, porque al final también el objetivo, por ejemplo, de una marca grande, que como decíamos antes, que tiene una red comercial potente, que llega a festival con los deberes hechos, al mediano y luego el pequeño, es muy diferente, todos los objetivos. Entonces tú al final, pues uno quiere más que enfoquemos todo a público final, no le falta profesional porque vienen, como te digo, con los deberes hechos, pero y hay otros que todo lo contrario. O sea, el público final yo lo que quiero es llegar al profesional, a las tiendas, porque yo no tengo un poder comercial potente. Es su momento. No tengo en mi poder, claro, sí, exactamente. Tú me traes aquí todas las tiendas. Es mi momento de contactar y de crear contactos que me van a servir. Entonces, al final también tú tienes ahí un poco que mediar, porque claro, las marcas grandes también dan mucho potencial a la feria y son las que realmente hacen también que sea muy interesante y que sepan que van a venir todas las tiendas y tu público final, pero también al final es un número, ¿sabes? Es un número que luego hay que no rellenarlo, pero luego las pequeñas y las medianas son los que realmente hacen que una feria sea grande. Me he acordado de dos cosas que además no me quiero olvidar, no me he dejado el boli para apuntar, pero bueno, espero no olvidarme. La primera es, fíjate, de lo que dices de las pequeñas, las grandes, lo que hay. Yo me acuerdo que en Eurobike lo primero que me di cuenta es que Eurobike, donde estaba la amiga del Eurobike, era lo que se llamaba un poco la zona desde el cariño y sin ningún tipo de carácter despectivo, de los chinos. Porque era donde estaba toda la industria auxiliar taiwanesa, y era donde veías un poco el futuro. De hecho, veías mucho, yo me acuerdo de los primeros Eurobike, y veías bastante tema eléctrico en su momento, que es donde al final están, donde se crea gran parte de las cosas que usamos en nuestro día a día y tal. O sea, que muchas veces era como Eurobike, estaba la gente muy preocupada por si iba a determinada marca o no iba a determinada marca, pero luego realmente donde había mucho movimiento de negocio, de business, era en esa zona que era a lo mejor el patito feo para la prensa o para el público final. Y otra cosa también es que yo me acuerdo que, no sé cómo lo vives tú, pero hace no mucho más, no hace mucho, hace 15 años, si te faltaban 2 o 3 marcas en una feria, parecía que la feria no iba a ningún lado. Y ahora la realidad es que hay muchas marcas potentes. Hay muchas marcas en general, hay muchas marcas de bicis. Hay quien piensa que a lo mejor hay incluso hasta demasiadas, pero es verdad que ahora también hay muchas más marcas potentes, ¿no? Ahora supongo que tenéis más, que tenéis como que ya no es tan crítico que te falten 2 o 3 grandes, ¿no? Totalmente. O sea, antes estabas marcado, o sea, si no estaban 3 o 4 marcas en Festibike, era difícil arrancar la feria. Porque todo el mundo te iba a preguntar, cuando empiezas un poco el periodo comercial de la feria cada año, siempre te preguntan quién está. Que es gracioso, porque muchas veces, claro, dices, es que si ninguno confirmáis no está nadie. Pero es verdad que hay veces que sabes que no va a estar la marca, entonces no tener, al principio, lo dices tú, hace 15 años, si no tenías, arrancabas y esas 4 o 5 marcas no tienes a ninguna, difícil arrancar la feria. Entonces, que luego, a ver, luego se van sumando y luego viene, tienes esas 5 marcas, pero luego hay otra división, digamos, otra categoría que hay otras 10 que también son muy importantes para ir. Y luego hay una cosa también muy importante del tema de la feria y también el interés cuando ves que el público llega a la feria, que no solo, muchas veces lo centramos todo en las bicicletas, pero es importantísimo también pues tener expositores de complementos, de accesorios, de alimentación, nutrición deportiva, neumáticos, o sea, son también, o sea, hoy en día todo eso, pues todo el tema tecnológico, mucha gente viene buscando toda esa oferta también de producto, no solo las bicicletas, sino todo eso que cada vez hay más y la gente además quiere tocarlo, probarlo, comentar con los comerciales y con la gente que un poco le puede dar respuesta en la feria. O sea que al final todo eso es muy importante, como el textil. O sea, el textil, por ejemplo, este año es que no sabría decirte ahora, pero es un número inmenso de lo que son expositores de textil que están en Festibike. O sea, al final todas esas categorías también de producto cobran muchísima importancia en la feria y te das cuenta además cuando entra el público que van buscando también ese producto. También, supongo que también en esa línea de lo que hemos hablado de cómo cambia la industria, también ha cambiado mucho el tipo de bicis que a lo mejor encuentras en Festibike, porque
Yo al menos el recuerdo que tengo de Festivibike, sobre todo de esas primeras ediciones, era que una feria de mountain bike, prácticamente. Pero ahora ya esa situación ha cambiado forzosamente. Es decir, no ya solo tienes gravel, tienes carretera y ahora tienes ciclismo urbano también. Es decir, que yo creo que también ha habido un cambio, o no ha habido tanto cambio. Sí, sí ha habido cambio y sobre todo también un cambio del ciclista. El ciclista, yo creo que cada vez creo que ya toda la gente que ya entrena un poco a nivel regular, todo el mundo tiene bicicartera, bicimontaña, yo creo que todas antes estábamos como muy separados, sobre todo al principio. Estaba la gente de carretera y la gente de montaña, éramos como rivales. Sí, Estaban las ruedas gordas y ruedas finas. Se hacían bromas. Sí, y y había los de carretera, los carreteros, no sé qué, licrosos. Cuando empezamos a montar nosotros en bici, por ejemplo, el caso de Valcés, por ejemplo, venía del fútbol, o sea, y había mucha gente que venía de la carretera y se pasaba al mountain bike. Nosotros, por ejemplo, dentro del mundillo de los ciclistas profesionales de mountain bike, pues era un poco como división, los que éramos puristas del mountain bike, que habíamos empezado, veníamos de otros deportes, yo venía del motocross, tal, pero éramos puristas porque habíamos empezado el mountain bike y otros venían reciclados de la cartera, entonces, y ya había un poco de rivalidad, ¿no? El tema de... Y es verdad, igual en la feria, entonces, pero sí es verdad que siempre ha sido un poco más dirigido al mountain bike que al mundo de la cartera. Ahora yo creo que es todo igual. Ya sea triatlón, mountain bike, carretera, yo creo que al final todas las bicis se tratan de una forma igual, parecida, y luego, por ejemplo, segmentos nuevos, como tú dices ahora, por ejemplo, el tema de gravel, pues que viene pegando muy fuerte. O sea, yo creo que al final, por ejemplo, gravel yo creo va a ser muy protagonista en Festivibike, porque es verdad que también que la bici urbana también cada vez tiene mucha más importancia en Festivibike. Pero bueno, es verdad que aquí, tú me lo comentabas ahora también por el tema de Eurobike, que vamos a remolque, todavía aquí falta todavía, en Centro Europa pues como Eurobike me dicen ahora mismo, pues que eso me comentabas también, porque el lado... La feria cargo, la feria de las cargo. Exactamente. Cargo Eurobike. Y que antes estaba marcado por el tema deportivo y ahora todo lo contrario, quizás estaba marcado por el tema urbano y el tema cargo, entonces que ha cambiado, pero en España siempre vamos un poco con retraso, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco también, pero no, yo creo que al final el festival actual hay un poco, no es una feria de mountain bike. Al final tocamos todos los palos y la gente que va un poco va buscando también toda clase de segmentos de la bici. Ya lo hemos tocado, pero también hablando de eso, el cambio que ha habido, el cambio que ha habido en la industria ha sido también clave en cuanto a que cuando tú empezaste seguramente, cuando arrancó Festivibike, la feria era el sitio en el que ibas no solo a descubrir las novedades, sino porque tú habías comprado la revista en la que se veía lo último del Eurobike o habías visto lo que fuera, y era el momento en el que podías tocar las bicis. Las tiendas, casi todas las que conocíamos, eran tiendas pequeñas que no tenían todo. Incluso las tiendas más grandes ahora parecerían un poco pequeñas en comparación con lo que tenemos ahora. Si era las ferias tenían un valor añadido muy grande, que era tocar la bici, o sea, al principio los eventos, pero luego el tocar la bici que de otra manera, o ver la bici en persona que de otra manera no hubieras podido ver. Pero también, claro, eso ha ido cambiando. O sea, fíjate, ahora pues aquí estás sentado con un medio digital y con un podcast. Supongo que también vosotros habéis tenido que buscar otros valores añadidos, ¿no? Tipo la posibilidad de probar. Bueno, también ha habido una demanda, ¿no? Cada vez la bicicleta llega un momento en el que también se tiene que probar, ¿no? A ver, como te decía antes, o sea, nosotros también lo que vamos un poco es viendo también lo que demanda el sector y luego la sociedad en sí, o sea, que busca también con el mundo de la bicicleta. Entonces, al final nosotros intentamos estar lo más en el mundillo posible para ver realmente qué puede ser, qué podemos ofrecer que interese al público de la bicicleta, al público que va a Festivibike y que luego también, pues un poco también lo que quiere ofrecer, lo que quiere también un poco el sector mostrar y cuáles son sus objetivos viniendo a Festivibike. Entonces, todo eso tenemos que tener en cuenta. Y luego la evolución. La evolución, por ejemplo, este año hay un cambio muy importante en Festivibike, que ya lo veníamos masticando un poco. Al principio, cuando yo me acuerdo en la época de Tres Cantos y sobre todo las primeras de Las Rozas, todos los stands buscaban un poco un ambiente privado.
que tuviesen, pues, hacían pues, sus despachos dentro del stand, querían su momento, como te decía antes, se hacían programaciones, querían su momento también de intimidad para bueno, pues un cuarto oscuro. Sí, sí, un cuarto oscuro y para estar con sus clientes y tener su momento ahí. Entonces eso lo demandaban mucho. Tener, por ejemplo, teníamos una zona que era como el foro, y el foro tenía unos despachos, y buscaban ese momento también de... Y eso ha ido evolucionando. Por ejemplo, por eso siempre las actividades de Festibike siempre han estado separadas de la zona. Por un lado estaba la zona expo y la zona actividad, porque lo separábamos porque ellos se quejaron un poco también del tema de megafonías, de ruidos, que no podían trabajar a gusto, como lo de también separar el viernes el día del profesional, pues para tener también un momento también de business y que no estén niños pidiendo pegatinas, sino un momento más de trabajar. Porque yo creo que todos siempre han tenido claro que había que el público final y el público profesional tenía que convivir en esos 3 días de la feria. Eso está claro. Lo único, cómo repartirlo. Unos te decían 2 días profesional, un día, eso cada uno, pues un poco lo que te decía antes, según fuese una marca grande o pequeña, te iban a decir una cosa u otra. Por eso también como director tienes que estar siempre un poco ahí, oyendo a todos, pero tomando una decisión de cómo crees que tiene que ser la feria para que sea un éxito para todos. Entonces, lo que te estaba diciendo de la evolución es, como este año, es la primera vez que Festibike va a estar todo integrado. O sea, al final, en la zona, vamos a hacer una zona de exposición, y en esa zona de exposición general van a estar integradas las actividades, esas actividades tipo show, por ejemplo, pues un bike trial, mini ramp BMX, el flatland, o sea, el airbag, saltos a la colchoneta gigante, pues todo eso va a estar integrado dentro de las, respetando mucho las megafonías, los momentos de exhibiciones. Pero todo eso va a estar así. Igual también la restauración. Siempre teníamos una zona de restauración que era única y ibas allí pues, a comer algo. Entonces ahora, por ejemplo, pues con tema también de los food trucks, pues ir un poco salpicando por toda la feria también todos esos contenidos de restauración. Al final, pues todo yo creo va a estar todo metido en un ambiente pues mucho más integrado, más... se va a crear un ambiente, pues no sé, que se va... Porque además son las marcas las que también nos han transmitido un poco eso. O sea, que al final... creen totalmente. Claro, el concepto fiesta, ¿no? Que al final yo creo... Porque, a ver, yo por ejemplo, cuando yo iba al Festibike, cuando era chaval, adolescente o como lo quieras llamar, hostia, a mí lo que me gustaba de Festibike era, Guillermo, que estaba con gente como yo. O sea, que al final vas y estás con la gente que es como tú. Yo creo que es lo que no se debe tampoco, ¿no? Perder de los eventos, el estar con gente que comparte las mismas cosas que compartes tú. Es verdad que en el ciclismo, yo supongo que en los 90 o principios de los 2000 éramos un poco más tribu, sobre todo en el mountain bike, o a lo mejor así nos queríamos ver nosotros, así por sentirnos un poco especial, pero aunque ahora sea más una cosa todavía, sea una cosa más general, pero todavía el ciclista, sobre todo el deportivo, todavía es un poco, ¿no? Todavía un poco concepto de grupo, ¿no? No ya diría de tribu, pero sí de grupo, ¿no? A ver, yo también sí, o sea, yo creo que está claro. O sea, de todas las Festibike también lo que quiere también más este año vamos con un claim que es también la bici es lo que nos mueve y también lo que un poco en la nota de prensa que escribimos hace como un par de semanas es que todo el usuario de la bicicleta tiene su sitio en Festibike. O sea, al final también nosotros tenemos que ser un poco también unir por un lado al sector, a la industria, pero también al usuario de la bicicleta. O sea, que al final Festibike, porque tú decías que no se haya solo reflejado el practicante, el usuario de mountain bike, sino también pues, que la bici urbana tenga su sitio, que se siente identificado dentro de la feria, pues como de gravel, como de carretera, pues entonces que al final todo el usuario de la bicicleta, o sea, que la feria de la bicicleta sea algo en su conjunto. Entonces al final también es lo que tenemos que buscar. Entonces nosotros también como Festibike, como organizadores, tenemos que dar contenidos que provoque eso, que también que sintamos a todo el mundo, que todo el mundo, todo el usuario de bicicleta se sienta que es su momento y su espacio, pero también los propios expositores, también a la hora de exponer y de presentar los productos, también piensan en eso, ¿no? Entonces al final creo que se reparte bastante, la verdad. Claro, porque fíjate, estábamos hablando hace un momento de que ahora la mayor parte de las novedades ya las has visto, incluso puedes ir a una tienda grande, si vives en una ciudad relativamente grande, pues vas a encontrar esa novedad. Pero yo creo que esta es la primera vez que no es tanto como ciclistas el descubrir un modelo concreto de bici, sino un tipo de bici. Gente que puede acercarse a ver realmente lo que es una gravel y los tipos de gravel que hay, o lo que es una bici urbana, que yo, por ejemplo, todavía me encuentro a gente muy despistada respecto a lo que es una bicicleta urbana, ¿no? Que todavía piensan que es la bicicleta holandesa típica o que es la mountain bike alcampera rehecha para ir por la ciudad. Y ahora es la posibilidad de ver
bicicletas urbanas de verdad, bicicletas urbanas que llaman la atención en una feria. O sea, que ahora podemos no solo descubrir ese modelo concreto, sino toda una categoría. Sí, eso está claro. Pero luego también Festibike, una cosa, por ejemplo, que comentamos mucho el año pasado, porque como era la primera edición después de la pandemia, Festibike también es el centro de reunión del sector, tanto de la industria como del practicante. Entonces, al final también es verdad que tú al final vas a Festibike y hay cosas que ya has visto, que ya te han presentado. A lo mejor no físicamente, pero sí las has visto y ya estamos muy acostumbrados a verlo online. Sí. Hay veces que hasta dudas si lo has llegado a ver o no, porque ya lo confundimos. Entonces, pero sí creo y más ahora, el tener ese momento de reunión, de ir a un sitio donde están todo ese público que es como tú, que respira como tú. O sea, te quieres ver también integrado dentro de un evento que a ti te gusta la bicicleta, quiero estar en ese evento de la bicicleta. Entonces, comunidad. Sí, exactamente, es el efecto comunidad. Eso, también lo hablamos el año pasado y lo comentamos en muchas comunicaciones que hacíamos, y es el efecto comunidad. Tanto a nivel profesional como, pues, o sea, por ejemplo, pues a lo mejor hay tiendas que vienen, que a lo mejor ya han hecho las programaciones, ya saben con qué marcas van a trabajar ese año, ya saben todo, pero ese momento también de saber que se van a juntar con mucha gente, que vas a también... Bueno, pues hay que estar en el mundillo, pues, se hacen corrillos, se dicen cosas y te das cuenta también que tienes que estar ahí, es tu mundillo, es tu sector y tienes que estar, y el público final pasa un poco igual, al final también, pues bueno, también quieres compartirlo con la familia, ir allí, pasar el día, ves que también son una serie de contenidos y de actividad y que te gustan y bueno, te sientes cómodo, es un sitio que al final es una feria hecha para ti, entonces yo creo que al final también Festibike tiene ese efecto y yo creo que todos los que somos, porque al final Festibike también, los organizadores, en este caso de Festibike, somos la SLAB, ¿no? Y yo soy su el director de Festibike, pero al final te das cuenta que lo organizamos entre todos, entre los medios que hacéis que hacer lo más interesante de comunicar qué va a haber y ilusionar y motivar al público para que vaya, todo el tema de actividades, pues también desarrollarlas, que haya también gente profesional detrás, que vayan los participantes. Y luego los expositores, con su presencia y su forma de estar allí. O sea, al final también entre todos hacemos que la feria sea un momento y un evento interesante. O sea, que al final somos todos partícipes de que Festibike sea un evento de referencia como es ahora mismo, el mundo del ciclismo. Pero volviendo a la historia del evento, ya te diría casi que de los eventos, estamos hablando que, por ejemplo, pues eso, en 2018... prácticamente, prácticamente no hay evento. Hay también un momento en el que yo creo que las marcas, incluso toda la industria, se plantea si realmente las ferias son necesarias. Eurobike también está, porque aquí hablamos de Festibike y del mercado nacional, pero yo me acuerdo que en aquella época Eurobike, de hecho Eurobike, la noticia ha sido que ha vuelto, porque el año pasado ya hubo buen feeling y este año es la consolidación del evento. Pero estuvo con muchas dudas en su momento. Interbike en Estados Unidos cayó, por ejemplo, un evento global. O sea, yo creo que hubo un momento como de que se llegó a pensar, ¿son necesarios los eventos? Y luego además, justo cuando empieza un poco también a volver los eventos, llega la pandemia, que yo es como un poco el remate, pero los eventos siguen. Y la gente tiene ganas de eventos. Es decir, ¿creéis que vosotros también, yo creo que juega a favor la psicología o la genética o el deseo que tenemos de precisamente hacer esa comunidad, de juntarnos? O sea, incluso podría haber algo irracional, ¿no?, en el hecho de decir, tenemos que estar, igual me estoy metiendo aquí un poco, me estoy poniendo un poco metafísico. No, al revés. Son cosas que, por ejemplo, que nosotros durante estos años hemos analizado y... sí es verdad que la feria convencional ha ido a menos. O sea, pasó con el Feria de la Moto. La Feria de la Moto murió. Ahí sigue todavía, un poco buscando también su encaje. Y luego ya ha empezado otra vez. Y las grandes ferias del automóvil también, que eran... Exactamente, también. Entonces, al final, las ferias convencionales han ido un poco muriendo. O sea, al final, a Festibike siempre le ha salvado y le ha ayudado siempre su efecto, o sea, su concepto de feria dinámica y activa, que quedó todavía más demostrado cuando pues, ese periodo que fuimos a IFEMA, que aunque tuvimos actividad, pero no se respira de la misma forma estar haciendo actividad en el centro de Madrid a estar, por ejemplo, pues, en el Escorial, en Tres Cantos o en Las Rozas.
Entonces, sí es verdad que pasó momentos, porque al final, si te das cuenta, nosotros dependemos del sector y de los expositores. O sea, al final, Festibike, bueno, se demostró que se puede hacer sin actividad, mejor o peor, pero si hay expositores apostando, y la feria a nivel profesional va a funcionar. Pero dependemos de los expositores. Entonces, al final, nosotros también, como organizadores, tenemos que hacer una feria interesante y mostrar también, tenemos que dar confianza al sector. Pero yo creo que bueno, sí es verdad, por ejemplo, que muchas marcas en algunos años de festival apostaron por hacer sus propias presentaciones. ¿Qué hago yo yendo a un evento donde todos compartimos, todos los profesionales? Prefiero hacer mi propio evento, hago mi presentación en un hotel, en un sitio, no sé qué, y ahí capto a mí. ¿Qué pasa? Que solo decidieron hacer muchas marcas. Al final le vuelves loco a los profesionales, a las tiendas. Las tiendas no pueden estar todo septiembre y octubre yendo a presentaciones de sus marcas. Dejarían la tienda, entonces dejan su actividad. Entonces al final todo eso tampoco funcionaba, se dieron cuenta las marcas pues que al final convocaban pero no tenían tampoco un poder de convocatoria para rellenar, y son eventos también, hacer tu propia presentación, juntarles, hacer eventos, hacer actividad, hoteles, desplazamientos, o sea, eso tiene un coste y tiene que también sacarle rendimiento. Entonces es verdad que todo eso pues bueno, hizo dudar a marcas, pero en general el bloque sí, yo creo que sí veía que un evento como Festival pues era importante. Y creo que la pandemia reforzó todo eso. Porque al final cuando nos hemos visto todos encerrados y de hecho el primer año de 2019, fíjate que fue más un año que nos llovió. De acuerdo, sí. Fue tremendo, o sea, yo me acuerdo el miércoles antes de la feria, que al final llevo otros eventos en las lab, pero sobre todo centro casi mi actividad en Festival, que me estás un año entero trabajando y te das cuenta el miércoles que empiezan a nombrar lo que viene de lluvia y tal, ya le ponen nombre, que va a ser no sé qué, que viene tal justo las los danas. días, las danas, no sé qué, que además ha estado sin llover todo el verano, ha llovido y llovió en 3 días lo que había llovido en todo el año en la zona de las Rozas. Pero bueno, también, fíjate, sacamos unos efectos de lo que es la vida, ¿no? O sea, parece que viene el caos total y luego hay un efecto que ahora te cuento, pero sí nos dimos cuenta también después de la pandemia que era un momento que hay que juntarse, que vernos, que está muy bien todo lo online, pero que de vez en cuando vernos todos, de darnos la mano, de vernos físicamente, es importante. Y yo creo que eso nos ha dejado un poco marcados y creemos que, bueno, cada vez somos más selectivos con todo, como son las marcas con los eventos, los deportistas también con las pruebas deportivas. Cada vez, bueno, las participaciones, por ejemplo, este año han bajado un poco. ¿Por qué? Porque cada vez somos, yo creo, los deportistas más selectivos y elegir las pruebas pues un poco más, bueno, ya no es correr por correr a lo loco, sino, bueno, por estrategia diferente. A mí Guillermo está de acuerdo conmigo que pues, justamente cuando nació Festibike en 2001, una de las cosas que mola de Festibike es que había muchas pruebas, porque yo que por aquel entonces quería emularos a los buenos, me costaba encontrar dónde meterme allí al lío. Pero, joder, es que ahora no están... Ahora incluso hay gente, amigos míos, leche, que se programa en el calendario, hay mucha oferta ahora, la verdad, ¿no? ¿No crees? Mucha oferta. Hay mucha oferta. Pero hay que elegir también porque... Está claro. O sea, si quieres, en zona centro, no todos los fines, pero todos los meses te corres un... No, y coincidiendo, nosotros organizamos Madrid-Segovia, nos dimos cuenta que el mismo fin de semana en Madrid estaba Madrid-Segovia, había una prueba del 7 estrellas y otra también de la Challenge, 3 circuitos, o sea, 2 circuitos. Entonces al final uno de ellos se cayó, me imagino por participación o porque dio marcha atrás, y el otro pues no tuvo la participación que pensaba. Pero al final eso, como encima los mezclemos, como encima no entre los organizadores tampoco nos pongamos de acuerdo para crear los calendarios, pues bueno, no va a ser algo que no va a ser beneficioso para nadie. Pero que al final yo creo que Festival, hay una serie de eventos que yo creo que juntar el sector, juntarnos todos, tener esos momentos, yo creo que sí le siguen dando importancia a las marcas y todos, y creemos que es importante, ¿no? Y más está bien justo pues cuando empieza ya el año, cuando se empiezan a presentar las cosas, cuando tal ya estás pensando en el año siguiente, tener ese momento de festival está bien. Y lo que te comentaba un poco del año 2019, que cuando empezó a llover y todo eso, claro, yo me acuerdo, la verdad es que estaba tocado, porque estaba por allí con todo lo que organizas, siempre las actividades no se pueden hacer porque se ha mojado la pista esta, se ha mojado el BMX, no se puede hacer, te has traído una pista, te has traído una estructura desde Cataluña a los riders de toda España y no pueden, pues, está mojado y se resbalan. Y todo así, pues un caos total, todo lo que habéis programado. Y el efecto
la verdad es que ahí también nos dimos cuenta de un efecto también muy importante que yo he vivido en estos años, que es la complicidad también del sector. En la época, por ejemplo, de Spobay fue una época muy de cada uno íbamos a nuestra bola, todo el mundo tal, todo el mundo opinando que sí tal, ahí hice un poco de unión, la verdad es que bastante bien el AMBE, pero luego cada uno, estábamos como regañados, parecía que estábamos regañados, y ahora tengo la sensación un poco todo lo contrario. Hay bastante complicidad por parte del sector, estamos todos a una y sí, eso que te he dicho, que al final el festival lo hacemos entre todos, creo que eso lo tenemos todos claro. Entonces al final el mismo AMBE también lucha, un poco trabaja para que Festibike pues, sea un éxito y estén todas las marcas representadas. ¿Y qué pasó con el 2019? Que de repente vi un efecto de, bueno, pues de remangarnos todos y sacar el evento adelante. Solidaridad, ¿no? Sí, solidaridad y complicidad de usted decir, bueno, vamos todos somos Festibike, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que de repente, claro, o sea, llovía y cuando paraba de llover, parecía un hormiguero. Empezaba a salir gente, no sé dónde, y entraba mucho público. ¿Qué pasó cuando terminó la feria? Que en general, como pensábamos que iba a ser catástrofe total, pues luego nos dimos cuenta que no fue para tanto. Y las marcas te decían, Guillermo, ¿sabes lo que ha pasado? Que no ha venido el mogollón. Es verdad que no ha venido el mogollón. Fue un número pues, cerca de 20.000, casi no llegó a 20.000. Pero Guillermo, ¿sabes lo que pasa? ¿Quién falla? Pues el público que iba a venir, que tampoco me apasionado, no tiene mucho tampoco relación con la bici, o tampoco es apasionado de la bici, que decide que está lloviendo no voy. Pero el realmente aficionado y el público de calidad sí vino. Entonces al final las marcas decían, es que el público de calidad ha venido, yo estoy contento. Porque al final el de calidad, el que realmente es perfil del público que buscamos, ha venido a la feria. Entonces, bueno, cosas curiosas que te sirven también un poco para que te das cuenta al final que el público que tiene en la cabeza la fecha de festival y quiere estar en festival, va a estar. ¿Qué edición recuerdas para ti la mejor, la más especial, la que mejor recuerdo tienes del festi? Te estoy haciendo preguntas ya de final, te estoy haciendo preguntas de ragazza. Sí. Pero tu edición preferida. Pues quizá el primer periodo de Las Rozas, 2012, la última edición. O sea, creo que fue una edición que antes de empezar con todo el tema de Spobike, o sea, ya teníamos muy controlado todo lo que era el recinto ferial y todas las zonas y fue el año que más actividad tuvimos, también más exposición, fue el evento más grande a nivel también de público, con 42.000 personas, de expositores, un evento grande, con muchísima gente y todas las actividades, pues la maratón, recuerdo también maratón, que entonces era el circuito 4 estaciones, con casi 2.000 personas, 2.000 participantes de mountain bike, y recuerdo que fue impresionante, o sea, de gente, y nosotros también, pues la verdad es que todo muy controlado, y un evento muy grande, o sea, al final fue un festival de referente. Peor momento. Una edición que dijera, madre mía. El tema de la lluvia, la verdad es que me afectó bastante. Fue un momento sobre todo al principio, luego ya te remangas y hay que tirar para adelante. Dices, ¿no? 2019, el momento de la lluvia, ese momento que parece que va a ser, que viene, que algunos expositores plantean irse, porque lo que viene luego no fue para tanto. Es un momento también delicado. Y luego también el momento de Spobike. El momento de Spobike que a nosotros nos tocó también un poco, fue también cuando salió Spobike, eso que te he comentado, que en el 2013 nos fuimos a Casa de Campo, fue provocado también un poco por eso, o sea, fue también nuestra reacción. Cuando el público, cuando te están diciendo que se quieren ir a IFEMA, había una opción que era mucho mejor, que era Casa de Campo. O sea, creo que Casa de Campo, me acuerdo pues que hicimos, metimos el triatlón cross dentro de las actividades allí en el lago, hicimos allí también pruebas de productos, fue un evento el evento al final fue muy ilusionante, pero me acuerdo ese momento de decir, tenemos que dar un golpe de efecto y veíamos jolín, pues que podía salir, que si el sector se iba más a Spobike, o sea, perdíamos la feria y perdíamos un poco el pulso pues llevábamos ahí 13 años haciendo la feria, ¿no? Entonces un poco fue un momento de sentarnos y decir qué hacer, entonces fue un momento, yo recuerdo un poco un poco de angustia, un poco de decir, ostras, hay que hacer algo. Además, yo también un poco, aquí al final en las LAP hay muchos eventos, muchas cosas al final, y bueno, pues yo al final tuve que liderar también aquella crisis, y creo que entre todos pues lo sacamos adelante,
creo que estuvo muy bien liderado y muy bien ese festival de Casa de Campo. De hecho, ganamos también, claro, ahí cuando luego nos juntamos, nosotros ganamos muchos enteros, porque al final conseguimos hacer una feria también que era indoor y muy potente, y a la hora de juntarnos, pues también, pues dentro de las cosas que ofrecer y tal, pues íbamos un poco también pues con la feria de referencia, ¿no? No íbamos un tú a tú, o sea, cuando entrábamos en IFEMA a organizar entre ambas partes, entre Expobike y Festibike, la feria Unibike, no íbamos de 50-50, o sea, al final Festibike tenía pues, a nivel un poco pues, de todo, también de base de datos, pues, de credibilidad, de confianza del sector, pues también, o sea, el sector quería que nos uniéramos, pero veía muy importante que estuviese las Lab detrás del evento porque al final llevamos mucho tiempo también organizando eventos y dábamos una confianza que bueno, entonces unir todo fue el éxito y eso que hemos hablado ahora, pues de esos 2 años muy potentes que el sector pues estaba muy animado, pues además ver que todo se juntaba y que íbamos a hacer una feria potente. Entonces, bueno, todo eso, fíjate, con un final muy feliz, porque al final también fueron años buenos para todos, porque también, claro, también pues salieron buenas cifras. Yo tenía que ir entre las 2 ferias, ¿eh? Sí. Pero bueno, pero que luego cuando nos juntamos fueron años buenos también, porque bueno, también pues las cifras salieron para todos, o sea, para IFEMA, para Expobike, para Festibike, pero ese año de transición donde se empezó un poco a fraguar todo eso fue con Festibike fue un periodo delicado. Sí, yo también lo recuerdo como un periodo delicado. Y mira, para acabar, me remito a la conversación telefónica que tuvimos ayer, porque tú y yo ayer hablamos para quedar hoy y también me preguntaste por Eurobike y te dije de las cosas que se hacen en Eurobike y tal. Y tú me encantó porque me dijiste, si supieras la de cosas que hemos hecho en Festibike, y yo creo que algunas de esas incluso te dan ahora las piensas años después y hasta flipas y no sé si hasta dices, madre mía, ¿cómo se nos ocurrió hacer ese tipo de cosas? Seguro que alguna te acuerdas, alguna cosa que dices ahora, joder, lo que hemos llegado a hacer para mantener la feria y para dotarla de contenido. Sí, pero ahí también demuestra la ilusión y las ganas que siempre hemos tenido, que la verdad es que, y es verdad, o sea, siempre y no hacer el típico copia-pega, de decir, venga, repetimos todo. No, hemos intentado siempre hacer cosas nuevas. Lo que pasa es que luego, es verdad, hay cosas que realmente ves que luego han tenido su fruto y su respuesta, y otras que pensabas que iba a tener más respuesta y luego pasas desapercibido por una razón o por otra. Que yo ahora cuando la gente me dice, hacer esto, yo muchas veces lo veo muy claro y me dicen, joder, qué claro lo ves, y no sé por qué, no, porque al final la experiencia te da, por ejemplo, hay un tema, por ejemplo, que tengo clarísimo, o sea, el hacer muchos contenidos durante la feria, el público va a lo que va, y lo que hemos hablado ahora, ellos quieren estar en un ambiente exterior, viendo cosas, viviendo una experiencia. No esperemos tampoco el meterles en cosas más cerradas, más que si una charla, que si no sé qué. Entonces hay que medir todo. O sea, este año, por ejemplo, hay una pata muy importante en Festibike, que es el Festibike Congress, que le hemos dado forma entre los que estamos ahí detrás, tú lo sabes bien, Luismi. Claro, nosotros también hemos participado como 1+1, estamos ahí organizando. Por eso vamos de la mano y nos reunimos semanalmente y le hemos dado forma, y creo que es muy importante, pero en todo momento pues yo también te transmití un poco esa experiencia que hemos tenido, que tampoco podemos dotarlo de mucho contenido, porque aunque va a un público muy profesional, y también son contenidos de formación y que creo que es muy interesante para ellos, pero también tenemos que jugar con eso, que tampoco sea tan denso. Entonces hay muchas actividades que al final, si no, tampoco disfruta la gente de la feria. Exactamente, entonces hay que tener un poco, es una feria aunque sean profesionales, también van a disfrutar exactamente. A disfrutar y a ver las novedades y interesarse por lo que hacen otra. Por eso también hay que tener ahí un poco a tomar contacto y que a lo mejor dentro de unos años el Festival Congress tiene su propio momento y su propia fecha, pues puede ser. Ojalá. Pero yo vi a cosas concretas. Además hablamos de un ejemplo que yo me acuerdo mucho, que eran los desfiles de moda del Eurobike. Claro, porque muchas veces también es un poco eso. Porque a mí ya en su momento, fíjate cuando se iba, me resultaba ya un poquito cringe. Cuando ibas a Eurobike. Cuando iba a Eurobike ya, eran otro, bueno, tampoco hace tanto, era hace 10 años, tampoco estamos hablando de los 70, pero jo, ya se me hacía un poco raro, ¿no? Lo de los desfiles de moda
en una feria de ciclismo, pero se han hecho. Nosotros planteamos, me acuerdo, fue con Spiuk, y entonces me acuerdo que les gustó la idea, y entonces lo hicimos. A mí me gustó como quedó, la verdad. Y como teníamos ubicado en un sitio que pasa mucho en una plaza central, dentro de la carpa indoor, la verdad es que luego tuvo su gracia. Entonces, eran con bicis de spinning, había 4, y entonces poníamos modelos, chicos, chicas, tal, y entonces salía una música, y entonces en cada sesión iban vestidos pues con diferentes textiles de ropa de Spiuk, con sus musiquitas, luego también los cantantes, que una de ellas hacía un poco de tal, hacían un poco una coreografía, y estuvo bien, pero claro, también le pones unos medios que luego dices, ¿sabes?, de recursos, pero todo eso... Pero era una sesión de spinning. Sí. Vale, yo te hablo de Eurobike, era desfile. Desfile de modelos. Nosotros ahí pasamos por el filtro, no lo veía, ¿sabes? Entonces buscamos una fórmula un poquito más intermedia, ¿no? Que al final sí eran cuando salían de donde salían y tal, iban un poco posando, y se intentaba hacer un poco que se viese que el textil era lo que importaba, ¿sabes? Claro. Y el speaker se encargaba también de decirlo. Pero sí, o sea, de esas, pues ahora este año tenemos el concurso de mecánicos que es de ámbito nacional y está con el promotor, con Shimano, pero nosotros sí teníamos también un concurso de mecánicos y pruebas, pues el descenso sin cadena, que tenías que poder quitar todas las cadenas y era un descenso sin cadena, el water jump, saltos que eso lo hacíamos en 3 cantos, en un salto y al agua, ahí al estanque y vamos... ¿Pero cada uno pone su bici? Sí. Joder. La gente de BMX tal, sí, pero allí se tiraban. Bueno, me dice también me equivalía un dinero, como para... No, y luego se han hecho, o sea, nosotros, fíjate, muchas veces hay gente que te da una idea, y hacer esto se ha hecho, y esto se ha hecho, o sea, que hemos hecho muchísimas cosas. Yo cuando empecé a ver fotos, pero sobre todo me viene un recuerdo de las ganas que le pusimos, la ilusión de decir, vamos a hacer cosas nuevas, y sobre todo eso, que siempre el público cuando llegue, que nos vea, que aunque sea la misma alcoholización, pero cosas que se han cambiado. Hasta que la entrada, ¿sabes? Vamos a hacer esto, o sea, que vean que no es lo mismo, ¿no? Hasta, por ejemplo, unos años que dábamos la posibilidad de repetir el espacio en Festibike. Entonces entrabas y es que estaban colocados en los mismos sitios. Scott aquí estaba, no sé, Specialized, aquí y tal. Y entonces, eso yo lo agradezco. Como profesional lo agradezco. Saber dónde están las cosas. No, para eso hacemos los planos y todo eso, para que busquéis. Es un poco el efecto también hay que buscar y hay que encontrarse. Pero sí, sobre todo también un poco que no sea lo mismo. Entonces la intentamos, hay cosas que son de cajón y te das cuenta que han funcionado, para que vas a cambiarlas, pero sí, un poco darle un poquito de gracia y que cada año haya un efecto un poco de novedad y todo eso. Pero joder, hemos hecho muchísimas cosas, muchas actividades para niños, según también el sector, el segmento de la bicicleta, pero vamos, sería una lista muy larga, ¿eh? Y lo que te rondará Morena, porque sí, si queréis hacer otros 20 años tenéis que seguir... No, pero sobre todo esa evolución que hemos dicho, esa evolución que además, que según un poco también de cómo va todo evolucionando, pues te das cuenta que al final, por ejemplo, pues todo el tema de bicis pues eléctricas ahora, pues cómo hay que probarlas, cómo que hay que hacer, o sea, al final ya estás pensando más, cuando estás haciendo un circuito de pruebas, más pensando que van a probar una bici eléctrica que una bici convencional, o sea, que al final también te vas haciendo un poco la idea de todo esto, ¿no? Entonces, la evolución, pues un poco ahora también por el Festival Congress, pues al final también te das cuenta por qué tienes que hacerlo, o sea, por qué hay que ir por ahí, o sea, que luego también lo que te van transmitiendo y lo que van demandando las marcas, pues al final también tienes que hacer una feria en acorde a ¿Quién te iba a decir a ti, Guillermo, en los 90, con ese maillot del Coronas, pegándote palos ahí, que ibas a acabar haciendo circuitos para bicicletas eléctricas? Yo soy un gran defensor de la bici eléctrica, ¿eh? No lo dudo, yo también. Pero seguro que en el 90 y pico no te lo imaginabas. Eso no lo viste venir. Y cuando era más pequeño, que iba a haber motos de 4 tiempos, de motocross, tampoco. Y las motos eléctricas están por llegar, que ya se ven. Pero vamos, yo creo que al final, por ejemplo, la bici eléctrica, en el mundo por ejemplo, en el mountain bike, en la urbana ni te cuento, pero por ejemplo en el mountain bike es así un poco a nivel deportivo lo que más, yo ahora también sigo montando mucho, veo que al final ha recuperado muchísima gente que dejó de montar, ha recuperado la ilusión, sí, las ganas. La ilusión, las ganas, el volver a montar, volver a encontrarse y luego el que empieza, pues es que es una forma, ¿sabes?
Porque luego la gente que no conoce la bici eléctrica, no, es una moto tal, al final te exiges igual, lo único que tiene más recorrido, tienes más capacidad, pero al final también el que siente el deporte y le gusta también un poco el espíritu, también un poco de dar caña, también de esforzarse, al final vas a esforzar igual. Yo ya lo he dicho muchas Vamos. veces, yo me pego unos calentones muy serios en una bicicleta eléctrica. Es un invento, creo que vamos, y yo por ahora, porque sigo también con un estado de forma bastante bueno, sigo montando un bici a menudo, pero yo, vamos, tarde o temprano tendré mi bici eléctrica y la disfrutaré, vamos, encantado de la vida. Bueno, pues mira, si alguno de los que nos escucháis, que luego nos dejáis los comentarios de que si es una moto, que si el carnet, que, jolín, a ver si somos un poco originales con los comentarios sobre las e-bikes. Si alguno nos escucháis, aún así, que os queremos igual, pues ahí está la oportunidad en Festibike de ir a probarla. Seguro que hay marcas que tendrán bicis eléctricas para test y precisamente yo creo que uno de los mayores valores que tienen ahora eventos como Festibike es la posibilidad de probar bicis. Que fíjate, eso no era algo tan común cuando arrancaron los eventos, igual me corriges, pero no era tan común la posibilidad de que hubiera una flota de test y que la gente pudiera salir a probar las bicis y eso pues ha empezado a ser algo relativamente común y una forma muy interesante de descubrir cosas nuevas. Sí, hombre, sobre todo la bici eléctrica, o sea, yo creo que al final la bici convencional te va a gustar más geometrías, ¿sabes? Te gusta probarlas, al final también te vas a gastar un dinero y probarlo sí, es importante, porque sí hay diferencia entre bicicletas, pero vamos, las eléctricas yo creo que primero tienes que probar una para saber realmente lo que es y luego la verdad es que los motores varían mucho, entonces también no es que sean ni mejores ni peores, pero creo que cada uno tiene que comprar una bicicleta y tener una bicicleta y un motor en acorde a lo que va a hacer. O sea, el tipo de actividad pues un poco que está acostumbrado, que quiere desarrollar, si pues eres más cañero, si te gusta más ir más tranquilo pero más distancia. Al final también todos los motores un poco están hechos para un tipo de usuario, entonces también tienes que, ahora más que nunca con los motores, tienes que saber un poco, aunque luego me imagino que las tiendas te asesoran perfectamente, pero si las pruebas un poco y sabes un poco pues, las curvas de potencia, cuando te hablan de curva de potencia, pues cuando la pruebas te das cuenta de que se está hablando. Entonces también un poco pues y el gasto que tiene esa bici, el consumo... Bueno, luego ya es que la posibilidad de personalización, cómo se integra ese motor, la batería que llevas, son tantas las cosas. A mí la verdad es que no me deja de sorprender. O sea, no me deja de sorprender la evolución que está teniendo y que luego también, claro, que te está dando unas condiciones que luego lo pasas a la práctica, ¿eh? Hay mucha gente que dice, ¿pero eso para qué? No, luego vas con la bici por ahí y son cosas que vas a utilizar y te vas a aprovechar de todo eso, ¿eh? O sea, que al final es todo muy práctico. Es una oportunidad para descubrirlo en septiembre. Pues sí. La verdad es que es lo que decías tú, o sea, el poder probar bicicletas, el poder testarlo y además diferentes modelos, porque al final es la mejor forma. Si pruebas varios, pues al final te vas a sacar unas conclusiones tú mismo, no solo leer a los especialistas en los medios. Que se agradece. Dilo que se agradece. ¿Se agradece el qué? Que se agradece el leerlos, digo. Por supuesto, no, se agradece y creo que es lo que tienes que hacer. O sea, tú al final, si tú vas a comprar algo, te tienes que informar y que mejor que los especialistas, que al final también son los que más prueban cosas y te van a dar una opinión que sinceramente yo creo que es con criterio y que te viene muy bien. Entonces, luego que tú tienes que, de lo que estás leyendo, lo tienes que un poco también, pues un poco asociar a lo que tú vas a hacer. O sea, te estás dando una serie de posibilidades y luego tú decides, ostras, ¿cuál es que yo, dónde estoy yo, ¿no? O sea, si se adapta a mí. Pero luego si encima has leído, sabes de qué va y lo pruebas, pues joder, yo creo que al final vas a tener Unes esas dos cosas con la cuenta bancaria y ya exactamente. haces el triángulo de la... el triángulo de la sostenibilidad. Pero lo compras más convencido y tienes menos posibilidades de equivocarte. No, por supuesto. O sea, eso siempre lo decimos que con un montón de bicis que hay que probar. Siempre lo recomiendo siempre que sea posible. Guillermo, no te quito más tiempo, que tienes muchas cosas que hacer y ya te he robado, yo creo que más de una hora, ¿eh? Aquí de yo, Fede, ya sabes que para nada, yo encantado, me encanta hablar de bicis, en este caso de Festibike, de la historia, porque muchas veces yo tengo ya 54 años y soy un poco abuelo cebollete, me gusta hablar de la historia, pero sí que la gente sepa un poco también pues, que Festibike es un evento que se viene masticando desde hace mucho tiempo, que al final hay una experiencia detrás y las cosas que se hacen porque se hacen, ¿no? Entonces al final a mí yo encantado de hablar de esto, de hablar de Festibike y sobre todo de su evolución. Nos queda pendiente otro día juntarnos para que me cuentes cómo se organiza un sarao como
perdón, se me ha caído el boli. Tenemos pendiente que me cuentes cómo se organiza este sarao. No Pues se mira. ese manual, porque entonces se puede poner ahí todo el mundo a organizar ferias, pero... No, pero es interesante y también creo que o sea, que a mí me gusta explicarlo y que la gente, porque muchas veces cuando conoces cómo se hace vas a valorar más y si realmente explicamos cómo se organiza y qué cosas hay detrás, cuando vayan a la feria pues van a valorar más todo lo que ven y van a dar más sentido a las cosas por qué están allí y por qué están de esa forma, ¿no? Entonces, yo creo que al final el conocimiento de las cosas nos hace que valores más esas cosas. Pues nada, quedamos pendientes, Guillermo. Venga. No te Aquí robo, estamos, no te robo más tiempo. para cuando queráis. Y a todos los demás, pues espero que os haya gustado este podcast. Podéis dejarnos un me gusta, dejad comentarios, que intentamos responderlos siempre que podemos. Y ya sabéis, podcast todas las semanas, vídeo en YouTube todos los jueves, o casi todos los jueves, a ver cómo lo hacemos en verano. Las noticias en mtvpro.es y mayormag.com, y también estamos en redes sociales para que podáis contactar con nosotros. Así que nos vemos en el próximo episodio de los podcasts de MTV Pro y Mayor Mag.